Bueno, nuevamente buenas noches a quienes ya había saludado y a quienes acaban de ingresar. Entonces me confirman, por favor, si me están escuchando bien. Sí, señor. Sí, señor, claro que sí. Vale, ahí comparto un momentico la cámara para sobre todo los de multimedia web que creo que hacen, no sé hace cuánto que no nos veíamos, pero para que no se olvide. Y pues los de animación 3D sí nos vimos hace poquito con la misma evidencia 2 de la entrevista. ¿Sí? Entonces, primero voy a compartirles una presentación PowerPoint, ¿sí? Sobre la evidencia que nos convoca hoy de el audio con los modal verbs. Luego de eso, entrar ahí por el canal de Google Classroom para las fichas 96, 97, 98 de multimedia web para que sepan en dónde van a encontrar el día de mañana esta grabación, donde pueden encontrar ya esa misma presentación PowerPoint y dónde subir la evidencia. Luego de eso, pues haré el mismo proceso en las tres fichas, ¿sí? 646, 647 y 648 de animación 3D. A pesar de que en las diapositivas que les voy a mostrar no sale ese espacio, antes de sus dudas e inquietudes, si en ese momento consideran que es importante que yo les muestre el centro de calificaciones para que sepan que tienen pendiente conmigo y que no antes de que pase el tiempo y se lleven sorpresas negativas o termine uno haciendo planes de mejoramiento o comités, ¿sí? Todas las medidas académicas que tiene el SENA. Entonces, según lo que ustedes requieran en ese momento, pues compartiré y abriré el centro de calificaciones correspondiente a las fichas. ¿Listo? Entonces, y obviamente les mostraré también el espacio donde grabaré mañana, donde subiré, perdón, la grabación que estamos realizando el día de hoy. La ventaja para los de animación 3D hoy, al tener aquí los compañeros de multimedia, es que los de multimedia tienen la profe Gloria, la jefe de taller de esa especialidad, creó un canal en YouTube y ahí se suben todas las grabaciones. Yo las subiré el día de mañana en ese mismo canal. Al ser un canal público, así ustedes estén estudiando otra cosa, igual van a poder ver el enlace y va a ser mucho más fácil tenerlo ahí en YouTube. Aquí está la presentación PowerPoint. Entonces me confirman, por favor, si se está viendo. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces aquí está, que bueno, voy a cambiar aquí el título porque de acuerdo a una reunión que tuvimos también la semana pasada, para que todos hablemos el mismo idioma, porque algunos instructores seguramente dicen sesiones en línea, otros conferencias web. Entonces, ahora quedó. En la conferencia web, ¿sí? Del día de hoy es la evidencia 3, Audio with Modal Verbs, del componente, que es el que estoy a cargo yo, que es el componente de bilingüismo o inglés. Como siempre, la agenda para la sesión de hoy es nuevamente recordarle mi nombre, número de WhatsApp, correo electrónico, el chat de atención diaria, para quien lo necesite. Después de eso, la explicación de esta evidencia a través de el instrumento de evaluación, ¿sí? Es decir, con cada uno de los criterios de lo que la evidencia pide según la guía de aprendizaje y lo que yo les voy a calificar. Luego de eso, pues, algunas recomendaciones para la realización de esta tercera evidencia, que también es de la competencia comunicativa. A diferencia de las dos evidencias anteriores, no es un video, sino es un audio. Y el uso de los verbos modales, ¿sí? En ese caso el have to, el must y el should. Entonces ahí les voy a hacer una explicación de esos tres verbos modales. Adicional a eso, voy a compartir con ustedes una tabla en donde hay expresiones en inglés, valga la redundancia, para expresar nuestra opinión. Luego de eso, dos ejemplos, ¿sí? Hechos por dos aprendices del SENA, de dos fichas que están estudiando también multimedia y web, pero que ellos ya están pues, más avanzados que los compañeros que están aquí en multimedia. Luego de eso,
Antes de pasar al espacio de dudas e inquietudes, como les dije, ahí, según, de acuerdo a la solicitud de ustedes, pues les estaré compartiendo pantalla para mostrarles el centro de calificaciones y que de las 6 fichas que están aquí se den cuenta qué tienen al día y qué tienen pendiente conmigo. ¿Listo? Luego de eso, sí, pues el espacio para manifestar ustedes sus dudas e inquietudes con respecto a esta evidencia, o si tienen dudas con respecto a las 2 evidencias anteriores, o Yuna, bueno, cualquier duda, inquietud que esté en mis manos, contestarles el día de hoy. Si alguien al final desea, por ya más privado, personalmente, manifestar algún inconveniente que esté afectando su proceso formativo, me indica para yo quedarme con esa persona, escucharlo y si es necesario hacer una reunión con los demás compañeros para ayudarle, bienvenido sea. Una vez ya resueltas todas esas dudas, inquietudes, todo lo que ustedes tengan que decir y parte mía también, haremos el cierre correspondiente a dicha sesión o conferencia. Entonces aquí están mis datos, nuevamente, quien les habla, Germán Andrés Argadas Castellanos, instructor de bilingüismo. Como siempre, si van a comunicarse conmigo a través del WhatsApp, que es el mismo número celular por el que les escribí hace un tiempo el enlace en el que nos encontramos hoy, tratar de hacerlo en horarios de oficina para yo poder responderles pues, de manera inmediata y no tener que esperar hasta al siguiente día hábil para contestarles esa inquietud. Ahí está el correo, también por si tienen alguna necesidad. Y los lunes y miércoles de 10 a 12 a través de Google Meet, ahí está mi enlace del chat de atención. Si alguno necesita comunicarse conmigo en un horario diferente, me avisa con tiempo y con mucho gusto, si está dentro de mis posibilidades, lo hacemos. ¿Sí? Recordarles que en ese chat de atención también pueden entrar para los que tienen pendiente la evidencia de la entrevista. ¿Sí? Eso. Listo, ya. John, tu micrófono, porfa, gracias. ¿Me confirma si se ve esa rúbrica con esos primeros 4 criterios que están ahí? Sí, señor. ¿Vale? Entonces, ese es el instrumento de evaluación. El primero es que sea un audio en el que cada uno de ustedes individualmente va a presentar sus actitudes, creencias, que no necesariamente tiene que ser en aspecto religioso. Todos creemos en algo, ¿sí? No necesariamente en el aspecto religioso, en las creencias y obligaciones en su contexto laboral, ¿sí? Es decir, en su trabajo y en el programa en el que están ahorita, ¿sí? Sea animación 3D o desarrollo multimedia web, porque a fin de cuentas ustedes están estudiando eso y seguramente muchos de ustedes ya están trabajando en eso, ¿sí? Entonces, que sea un audio en el que ustedes utilicen de manera adecuada, de acuerdo a lo que les voy a explicar ahorita, esos verbos modales, específicamente el have to y el must, ¿sí? Para esas obligaciones, ¿sí? Es decir, lo que cada uno de nosotros laboralmente tiene que o debe hacer, o con el should, ¿sí? Esas, lo que yo creo que debería hacer, ¿sí? Como una sugerencia, ¿sí? Hay cosas que yo como instructor de escena tengo que hacer obligatoriamente. Hay otras que debería como sugerencia hacer y ya está en mí hacerlas o no. El numeral, el criterio 2 es exactamente el mismo de las evidencias anteriores, que a pesar de que sea un audio, ustedes van a incluir en un documento aparte la portada con sus datos, ¿sí? Es decir, nombre completo, nombre del programa, número de ficha. Ahí pide como dato adicional su documento de identidad, el nombre y la evidencia,
y el mío como instructor. ¿Sí? Lo mismo de las evidencias anteriores, lo ponen ahí. El punto 3 y 4, lo mismo que las evidencias anteriores, que es una producción oral, entonces todo lo que tiene que ver con la pronunciación, la de fluidez, que usen de manera correcta esos verbos modales y que también, como vemos ahí al final, expresen esas opiniones en inglés de acuerdo a lo que les voy a explicar hoy. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, básicamente los criterios 2, 3 y 4 son en esencia los mismos de las evidencias anteriores de la entrevista y el video de presentación de un familiar o un amigo. Criterio 5, que eso que ustedes vayan a grabar con su voz sea coherente. ¿Sí? Y pues que obviamente dentro de esa coherencia que se entienda. Por más allá de que cada uno tenga dificultades para pronunciar ciertas cosas, pues que a pesar de esas dificultades se entienda. Si cumple con todos esos requisitos, pues tendría el numeral 5 aprobado. Que esté dentro de las fechas establecidas. ¿Sí? Entonces las fechas establecidas, esa evidencia pues comienza hoy, que obviamente no está habilitada en ninguno de los dos canales, apenas yo termine la sesión, las habilito, y va hasta el 14, ¿sí? 15 de mayo, o sea, martes o miércoles de la otra semana. ¿Sí? Esa es la fecha establecida en cronograma, sin embargo, pues ustedes ya saben que no es lo ideal, pero pueden entregarlo después de el 15 de mayo. Pero si el 16 ya empiezan con Sajuna, se les acumula con todo lo que tengan pendiente de las otras competencias. Entonces, si alguno me lo entrega el 16, 17 de mayo, pues igual se la califico, la apruebo. Ustedes ya lo han visto con las evidencias anteriores, pero no tendría ese 5%. Y que sea a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Hoy, hasta nuevo aviso, nuevo y les recuerdo, para los de animación 3D, la plataforma hoy es Teams. Después del 16, sale una. Para los de multimedia, hoy Google Classroom, a partir del 16, sale una. ¿Sí? Sin embargo, si alguno por fuerza mayor, por dificultades técnicas no puede entrar a Sayuna y no puede enviar la evidencia, pues ahí sí se comunican conmigo y miramos a ver si por Teams o por el correo para que no tenga ningún inconveniente. ¿Sí? Esos son básicamente los 8 criterios de esa evidencia. Es un audio y adicional a eso ustedes van a juntar un documento, ¿sí? En Word, PDF, como quieran, en el que esté el guión. Es decir, la parte escrita de lo que ustedes van a decir sobre sus actitudes, creencias, obligaciones en el aspecto o contexto laboral, usando los verbos modales, en un formato de audio, ¿sí? Con cualquier herramienta. La herramienta es lo de menos, lo importante es que yo pueda escuchar ese audio con su voz y que pueda ver el guión. La extensión es exactamente la misma de las evidencias anteriores, de 2 a 5 minutos. Entonces, por favor, para todos, mínimo 2 minutos. Si alguno me envía el audio y dura 1 minuto y medio, se la devuelvo y le digo que le hace falta para completar los 2 minutos mínimo. Lo digo porque en las evidencias anteriores me ha pasado. No sé si los presentes alguno le pasó que la hizo más cortica de los 2 minutos, se la devolví y tuvo que agregarle más tiempo y ahí sí la probé. Entonces, mínimo 2 a 5 minutos. Las recomendaciones son exactamente las mismas que les he dado antes. Al ustedes diseñar ese guión antes de grabar, pues leer cuidadosamente lo que ustedes acabaron de escribir para mirar si está bien, si está de manera coherente y organizado, si tiene errores o no de signos de puntuación, de ortografía y pues que practiquen cada uno dependiendo de su tiempo y sus necesidades la pronunciación de ese audio de 2 a 5 minutos. Aquí hay algunas herramientas. Si ustedes conocen
alguna diferente, pero les permite grabar un audio, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces pueden guardar el audio en YouTube. Lo importante es que quien decida hacerlo por YouTube verifique que el audio está público, porque si no, me va a salir como me ha pasado antes, que no puedo escucharlo. Y es tiempo que ustedes, digamos, pierden porque tienen que volver a enviarlo. Otro es un programa de una aplicación gratuita que ahí se descarga en el computador, se llama Audacity y pues ahí permite uno grabar audios, editar, cortar, unirlos, si es el caso. O algo tan sencillo como desde el celular o usando la aplicación Bucarú, que creo, ustedes me dirán, ¿ya se las he explicado antes o no? ¿Cómo funciona Bucarú o alguno la conoce? Vale, Henry. Entonces ya les explico. Ahí no hay necesidad de instalar absolutamente nada, simplemente voy a mi navegador, pongo Bucarú, ahí como está, upa, Bucarú, sí, .com. Y aquí está el logo como si yo fuera a grabar desde el celular. Y comienzo. Good evening, dear student. My name is Herman Andrés Argaez Castellanos. I am your English instructor. Here in this example, I recorded my voice to show you an example about the use of modal verbs. First, as an instructor at the SENA, I have to work from Monday to Friday from 8 to 5. Usually, I have to organize or prepare web conferences like this one with apprentices for digital animation, 3D animation, web and multimedia development, and video game development. ¿Sí? Y ahí podría seguir de los 2 a los 5 minutos hablando de todas mis obligaciones, actitudes, cosas que debería hacer como instructor y que no he hecho, ¿sí? Entonces ahí yo voy grabando eso. Apenas yo termine, y le pongo detener. Antes de darle guardar y compartir, pues le doy en play para verificar que todo lo que yo dije o que tenía en mi guión, efectivamente lo dije, que no hubo ningún ruido externo, ¿sí? Porque si yo estuviera en esta sesión en la tarde, a lo mejor el ruido externo, como me pasó cuando estaba aquí trabajando, escuchando evidencias de ustedes, estaban podando el pasto y se escucha. Entonces es un ruido externo que me impediría que la evidencia quede bien. ¿Sí? O si yo estoy aquí hablando con ustedes y mi esposa me dice algo, suena el teléfono, todo eso, pues no debería aparecer en la evidencia. Entonces tengo que repetirla. Le doy aquí y la repito. Si está bien, me genera un enlace. ¿Sí? Si yo les comparto este enlace por el chat de aquí, ustedes sin necesidad de descargar nada, le dan clic y pueden escuchar lo que yo acabo de grabar. Si alguno quiere hacer el ejemplo para verificar lo que le acabo de decir, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es otra herramienta si quieren utilizarla. Si ustedes conocen otra, no hay problema. Lo importante es que esté su voz. Les aclaro eso porque todavía, de hecho, no estoy esperando que un aprendiz de otra especialidad, de animación digital específicamente, eso, esa misma evidencia la semana pasada, y la entrevista, perdón, la evidencia anterior. Una persona así le ayudó haciéndole la entrevista y la respuesta no era la voz de él, sino era un robot. ¿Sí? Entonces, yo sé que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchas veces, pero el que yo quiero escuchar es a cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque si yo llego a escuchar un robot en esta evidencia, pues no está bien, porque el que está estudiando es cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces no importa que pronuncien mal, ¿sí? Porque es un proceso paso a paso, poco a poco, para ir mejorando todo lo que tiene que ver con esa competencia comunicativa. Entonces, para que eviten hacer eso. ¿Listo?
¿Quedó claro cómo se utiliza Bucarú con el ejemplo que les di? Vale, Henry, Sí, gracias. señor. Vale, Fernando. Claro, profe. Ahora sí, el uso del primer verbo modal, have to. Aquí, al igual que yo lo voy a abrir, ustedes lo van a poder ver, que ya ahorita les voy a mostrar. Antes de poner ese video, voy a mostrarles aquí por Google Classroom. Entonces, Shirley, me confirmas, ya que tú eres de esta especialidad, si estás viendo ahí el canal de Google Classroom o alguno de multimedia que me confirme. Sí se ve. Listo. Vale. Sí. Aquí Sí, señor, sí lo estoy está en viendo. color. Vale, gracias. Aquí está en color gris porque dice borrador. Una vez yo termine la conferencia, lo que hago es editar. Aquí está los dos resultados de aprendizaje. Esta información para animación 3D es exactamente la misma. Bueno, cambia un poco de pronto el resultado de aprendiz. El resultado de aquí puede que cambie, el de abajo creo que sí es exactamente el mismo. La competencia es exactamente la misma, el nombre lo mismo, sigo siendo yo. Las fechas son exactamente las mismas, ¿sí? 15 de mayo, que obviamente no es a esa hora, porque 6 de la mañana no es. Entonces voy a cambiarle eso de una vez. Ahí está. ¿Sí? Antes de que acabe el miércoles. Sin embargo, pues se reciben después de ese día. Y aquí hay una presentación PowerPoint, que es la que les estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, para los de multimedia web, aquí está la misma presentación para que ustedes la puedan descargar y ver la misma información que hasta hoy hemos visto, incluyendo el video de YouTube que les voy a mostrar. Una vez yo le dé asignar, pues voy a guardar todavía como borrador. Cuando yo le dé asignar, pues ya ustedes van a poder, les va a llegar un correo, ya saben que van a poder subir esa evidencia. Ahí estoy en la 97. Si yo voy a trabajo en clase, en la 98 pasa exactamente lo mismo. Y voy a trabajo en clase en la 96 y pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí fase planeación AP4. Ahí está, para los de multimedia. Claro, ese pedazo antes de pasar a Teams para los de animación. Sí, señor. Vale. Y bueno, obviamente aquí en esa misma de trabajo en clase, aquí donde está conferencias web, abril 2024, nosotros ya estamos en mayo, pues aquí mañana yo voy a crearla de una vez para mostrarles en qué carpeta. Entonces aquí yo voy a crear, eso es material, entonces grabaciones, conferencias web, mayo 2024. Aquí en fase AP4. Y aquí sí la puedo publicar para verificar. Y aquí está ya la carpeta conferencias, grabaciones, conferencias web, mayo 2024. Aquí en esa carpeta que acabo de crear, que ya ahorita la crearía más tarde en la 97-98, aquí yo subiré la grabación de la conferencia web que estamos teniendo ahorita. ¿Listo? Para que puedan ustedes mirarla. Con Teams, entonces voy a ir a Teams. Voy a correr aquí esto. Voy a ir a todos los equipos. Voy a entrar a la 46. Entonces, ¿alguno de animación me confirma si están viendo el canal aquí en Teams? Sí, señor.
¿Sí se ve o no? Sí, señor. Vale, Luis. Que primero te entendí que no, por eso quería preguntar otra vez. Bueno, aquí fase planear AP2. ¿Sí ven? Por eso les decía al principio, los de multimedia van en la AP4, o sea, van más adelantados. Aquí AP4. Y aquí está en color blanco porque está también en borrador, componente bilingüismo, audio con modal verse. Hago exactamente lo mismo. Y aquí hay una presentación PowerPoint, que es la misma que les estoy mostrando. Y fecha de vencimiento, me toca cambiarle también eso, entonces voy a cambiarla de una vez en esta ficha y ya más tarde o mañana. Esta. Entonces la sigo guardando como borrador. La grabación, aquí en grabaciones AP2. Y aquí están todas las grabaciones de la AP2. Aquí, después de esta semana de nivelación, planes de mejoramiento, pondré el enlace de YouTube de la grabación que estamos teniendo en ese momento. ¿Claro? Lo que les acabo de mostrar en Teams de las 6:46. Sí, señor. Vale, Ana María, gracias. Eso mismo con las 6:47 y 6:48. ¿Sí? Ya la grabación y la publicación de la evidencia en las 6 fichas la haré mañana. Obviamente, a pesar de que ustedes no empiecen todavía con Sajuna, la grabación y la evidencia ya está el espacio en Sajuna, no está disponible todavía para ustedes, porque estamos todavía con estos canales de plan de choque mientras, y la grabación sí la subiré también en Sayuna, para que cuando ustedes entren el 16 de mayo esté todo y no haya necesidad de hacer reprocesos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver este video, ¿sí? De Francisco Ochoa. Voy a ponerle mute mientras pasa la propaganda. Aquí, a pesar de que el video dura 17 minutos aproximadamente, yo voy a ir adelantando, voy a ponerlo más grande. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que Pacho es de aquí de Colombia. Entonces ahí voy a ponerlo para verificar si se escucha. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el verbo have to, que es un verbo semimodal. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué semimodal? ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, señor. ¿De dónde es Pacho? De Medellín. Sí, exactamente. Entonces yo lo escogí no porque fuera paisa, no porque fuera, sino porque pues, habla español y ahí la explicación que no la vamos a ver completa, yo la voy a ir adelantando, ¿sí? Es justamente el uso de este have to. Aquí tenemos la estructura del have to o has to cuando estamos hablando de tercera persona del singular, es decir, él, ella, o cuando estoy hablando de un lugar, animal, una cosa, sí, algo completamente diferente a los seres vivos. En el caso de ustedes, pues simplemente con el I. Si en esa obligación van a incluir a alguno de sus compañeros, ahí sí sería he, el she. Si van a incluir a todos, incluyendo ustedes, we. Otros diferentes a ustedes, el they. El you, pues no tendré necesidad de usarlo, porque si ustedes usan you en ese audio, estarían hablando de mí, Germán Argáez, porque como la evidencia la escucho yo. ¿Sí? Es como si yo grabara el audio y les dijera, es que ustedes tienen que hacer tal cosa. Ahí no es una obligación mía, es una obligación de ustedes. ¿Listo? Entonces, la obligación si es en primera persona, I, si es en plural, sea nosotros, nosotras, ellos, ellas, we, they, have to, que es una obligación y esa obligación pues tiene unas consecuencias. ¿Sí? Como el ejemplo que yo les daba en el audio, I have to work. Yo tengo que trabajar. Obviamente, para ser más específico, de lunes a viernes, de 8 a 5,
a menos que tenga conferencias web como estoy con ustedes ahorita. Aquí explica la parte negativa e interrogativa, pero en el audio ustedes no tienen que expresar, digamos, preguntas. Podría ser dependiendo de su contexto laboral que hayan cosas que no son obligatorias, ¿sí? Entonces, ahí utilizo el do, si estamos hablando de los 4 que están aquí, o das para tercera persona del singular. Vamos a mirar el primer ejemplo que nos pone Pacho ahí en el video. Ahí está. They have to work today. ¿Sí? Es una obligación que ellos o ellas tienen que trabajar hoy. Si fuera simplemente que yo tengo que trabajar, I have to work. Nosotros, we have to work. El you, en ese caso, no lo hacen porque si no es como si ustedes me estuvieran diciendo a mí una obligación y son las obligaciones de cada uno de ustedes y en algún punto de pronto sus compañeros de trabajo, ¿sí? En su contexto laboral. Y si estoy hablando de Laura, voy adelante con el ejemplo que está aquí. Entonces, has to work. Y si fuera una obligación negativa, es decir, algo que no tengo que hacer, entonces, they do not o they don't. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Aquí ya es, si van a expresar cosas negativas, a gusto de ustedes. ¿Sí? Hay gente que le gusta más el do not, otros les gusta más el don't. Ustedes deciden cuál. Lo importante es, si es negativo, acordarse de utilizar el auxiliar do. El das, si estamos hablando de Laura, como en este caso, si estuviera hablando, digamos que yo tuviera que decir que el profe, ¿sí? Víctor Darío, ¿sí? El de comunicación, que las 6 fichas, él es el profe, el instructor de comunicación, entonces, he o Víctor does not o doesn't. To be here, ¿sí? Víctor no tiene que estar aquí, porque el que tiene que estar soy yo, ¿sí? Entonces, Víctor, Laura, el que sea, con auxiliar does not o does y la contracción, ¿sí? Es decir, los ejemplos para que lo tengan en cuenta es el 1 y 2 al lado izquierdo y el 1 y 2 al lado derecho aquí con respecto a Laura. ¿Listo? ¿Están claros esos primeros ejemplos con el have to, ya sea algo que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer? Para mí sí, claro. Sí, señor, para mí también. Vale. Profe, yo sí tengo Señora, una duda. Buenas noches. Ahí buenas cuando noches. él dice Laura Dons, ahí puedes ver, puedes completar la oración. Es que quiero saber ahí dónde iría el has, perdón, para ella. En la segunda, o sea, como algo negativo. Entonces, bueno, ahí no me da cuenta, gracias. Entonces aquí como ya tengo el does not, no, el verbo no se conjuga. Es decir que el has, si te das cuenta, el has únicamente va en afirmativo, Sí. porque al tener el auxiliar do or does, en este caso, a este le da el sentido de que ya es tercera persona. Si yo le pongo does not has, sería redundante, quedaría mal gramaticalmente porque en inglés no se utiliza, ¿sí? Pero ahí Ok, ya está sí, completo. ok, listo. Esa era mi duda. Gracias, profe. Con mucho gusto, ¿sí? Voy a darles un ejemplo que no aplica solo para usted ni para mí en el contexto laboral, sino como si fuera una obligación. ¿Sí? Ahí les mandé un ejemplo por el chat, utilizando eso, involucrándome a mí, porque también es algo que yo no debería hacer, ¿sí? Que no debo hacer. Entonces, we don't have to use Google for translating our writing exercises. Nosotros no debemos o no tenemos que usar Google para traducir las tareas o ejercicios escritos, ¿sí?
porque no es términos legales, pues no, ¿sí? No está bien, que tiene sus consecuencias. Comenzando porque si yo traduzco, copio y pego, puede ser visto como plagio. ¿Listo? Ahí está ese ejemplo. Voy a ponerles el ejemplo que les decía antes sobre Víctor, el profe de comunicación. ¿Sí? Entonces, Víctor doesn't have to be here. Él no tiene que estar aquí. Porque el único que está aquí, por llamar, obligatoriamente, por llamarlo de alguna forma, soy yo. Ustedes no están aquí obligados. Porque muchos están porque quieren estar, porque pueden estar. ¿Sí? Más claro el uso del have to con los dos ejemplos adicionales que les escribí ahí. Entonces voy a adelantarme. Buscas una forma sencilla de gestionar. Tenemos la propaganda. Sí, aquí vamos a ver el mismo verbo, pero ya con obligaciones que yo tuve que hacer o que no tuve que hacer en el pasado. Los voy a adelantar para que se vean los ejes. Upa, adelanté mucho. Entonces vamos a ver primero los de la izquierda. Entonces nosotros tuvimos que estudiar ayer. We had. Entonces aquí el had aplica para todos. Es decir que en ese caso las obligaciones en pasado ya no tienen que pensar si es primera, segunda, tercera persona, singular, plural, porque el had va para todos. ¿Sí? Entonces, we had to study yesterday. ¿Sí? Ya si es algo que no tuvimos que hacer, como este que tenemos aquí, que no tuvimos, le agrego el didn't y el have to sin conjugar también, lo mismo, el siguiente verbo también sin conjugar. Lo único que se conjuga sería el auxiliar do en pasado, que sería el did. ¿Sí? Entonces, we didn't have to study. Y aquí, si yo tuviera que hacer pregunta, que no es el caso, did we have to study yesterday? ¿Tuvimos que estudiar ayer? Aquí ustedes no van a preguntar, simplemente van a contarme las obligaciones en pasado, sea afirmativo o negativo. Si estoy hablando de lo mismo, pero con respecto a él, had to, a pesar de que esté hablando con él, y didn't have to, a pesar de que esté hablando con él, porque es la misma estructura. ¿Claro cómo se hacen obligaciones en pasado con el have to? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, antes Sí, de señor. seguir, Dania, ¿tienes alguna pregunta? Ya que tienes la mano levantada. Profe, ¿usted dice que eso tiene que ser en el contexto del trabajo? Exactamente. ¿Tú trabajas? No, señor. Entonces, en ese caso, para los que no trabajan como Dania, ustedes lo aplican para las obligaciones. Lo que ustedes tienen, deben hacer, ya sea como obligaciones, sugerencias, como aprendiz. ¿Sí? Entonces, que en ese caso hay obligaciones que son para ti misma, ¿sí? Porque si tú estás estudiando ya, animación 3D o multimedia, lo que sea, que estés estudiando, entonces ahí son las obligaciones son primero contigo, porque si ustedes hacen las cosas por ustedes, no las hacen por Juan Camilo, por Jenny, por Víctor, por el instructor que sea, sino inicialmente por ustedes. ¿Cierto, Dani? Profe, pero entonces sería como
I have to do my homeworks on time. Exactamente. Esa es una obligación. No con nosotros, sino inicialmente contigo. Que la realidad pase es otra cosa, porque ustedes deben entregar las evidencias a tiempo, que a veces no pasa por diferentes aspectos, ¿sí? Por organización del tiempo, porque la evidencia es muy compleja, porque la plataforma falla, porque el instructor se las devuelve, ¿sí? Ya la realidad de esa obligación pues, depende de muchas cosas, pero ese es un ejemplo de una obligación, exactamente. Profe, y otra pregunta. O sea, eso no depende de la cantidad de frases que hagamos, sino del tiempo que hagamos el audio. O sea, un mínimo de 2 minutos. Exacto. La sugerencia que yo les doy es pues, tratar de llegar a los 5 para practicar más. Que el riesgo cuando uno practica más es que se equivoque, pero pues, la idea es eso, ¿no? Porque si uno no se equivoca, pues no aprende nunca. Pero pues eso ya es la sugerencia que yo les doy. Ustedes deciden, si quieren hacerlo 2 minutos y con eso se sienten ustedes satisfechos, pues está bien. ¿Listo? Instructor, qué pena. Señor. La evidencia tiene que, el trabajo, perdón, tiene que hacerse en escrito también y el audio o solamente el audio. Las dos cosas, sí, señor. Porque si tú me mandas el guión, Cristian, ahí yo puedo darme cuenta no solo lo que grabaste, sino lo que escribiste si está bien. Lo otro que ustedes pueden hacer es, para garantizar de que la evidencia esté bien antes de grabarse, me pueden enviar ahí por Teams o por Classroom el guión. Y tú me dices, por ejemplo, profe, mire, aquí yo le mando el guión de mi audio para que por favor lo revise. Yo lo reviso y te digo, estimado Cristian, ya revisé el guión, haz las siguientes modificaciones antes de grabar. O te digo, no, todo está bien, ya puedes grabar. Y ahí, en el segundo intento, ustedes tienen intentos ilimitados, ahí sí me envías el audio. Ya depende de ustedes. ¿Listo, Cristian? Listo, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, antes de seguir, dime, Edwin. ¿El audio solamente se limita al contexto del trabajo o también puede ampliarse a cualquier otro contexto de la vida personal, de las obligaciones de uno? Si digamos, inicialmente es en el trabajo, ¿sí? O en el estudio, o las dos cosas, dependiendo del caso. Si les queda tiempo, porque no cumple con, digamos, uno dice, no, yo esas son todas mis obligaciones, pero no alcanzo a llegar a los 2 minutos, ahí sí le puedes incluir otras obligaciones, actitudes, sugerencias en el contexto personal. Como en el contexto laboral incluye el estudio, como le decía Dania, si quieren incluir, obviamente de manera respetuosa, y sugerencias de lo que nosotros los instructores deberíamos hacer para ayudarles a ustedes en su proceso formativo, lo pueden hacer. No solo para que cumpla con el tiempo, sino porque así sea una evidencia, yo miro eso y puede que sea una sugerencia para mí o para mis compañeros o para un compañero en específico. Y si se le puede decir a ese compañero o compañera, le digo, profe, mire que en la evidencia tal aprendiz dijo que usted debería hacer tal cosa. ¿Sí? Lo pueden hacer así también. ¿Listo? Dania, ¿tienes otra pregunta? Profe, es que yo quiero hacer eso como una historia. No que sea como ahí como 50.000 frases, sino que sea como una historia, sea como utilizando conectores. Entonces, ¿sí lo puedo hacer así? Ok, me parece bien, no importa. O sea, como ustedes lo quieran hacer, es lo de menos. Lo importante es que ella parte escrita por lo que les acabo de decir y que escuche tu voz. Si tú quieres hacerlo como historia, quieres, no sé, me ocurre, si alguien dice, profe, yo quiero hacerlo como una historieta cómic, ¿lo puede hacer? No importa. Simplemente es la voz y la parte escrita. Y que se usen los modal verbs. Para que no sea, como tú dices, tan lineal o que se vuelva un dictado. Simplemente I have to, I have to, I have to. Lo pueden hacer. Entre más creativo sea, pues mejor. ¿Sí? Porque la evidencia es la misma para todos, pero cada uno la desarrolla como quiere, en el tiempo que quiere y tiene, ¿sí? Con los recursos que cada uno tiene a la mano. Entonces, si lo quieres hacer así, está bien, está muy bien.
¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Geraldine. Profe, buenas noches. Yo tengo una Buenas duda, noches, pero respecto señora. al verbo. Lo que pasa es que una vez estaba pues viendo un canal de esos que dan pues en YouTube clases de inglés y decían que por ejemplo con el verbo hungry no se utiliza antes el verbo have. Entonces yo quisiera saber si eso es verdad o pues no, yo sé que no aplicaría pues para el tema, para la evidencia, porque uno no va a poner I have hungry, pero yo quisiera saber entonces con qué verbos se puede utilizar have. Ok, entonces bueno, primero el hungry es un adjetivo, ¿sí? Que básicamente pasa lo mismo que cuando uno expresa la edad. En inglés yo no utilizo el verbo tener a diferencia del español. Si yo te digo I am 38 years old, yo tengo 38 años. Y es porque los 38 años no es algo palpable, es algo físico. Físico soy yo, Germán Argáez, pero mis 38 años no se pueden palpar, no se pueden ver, sentir. Por eso va, en inglés va con el cero estar en cuanto a la edad. Con el hungry pasa lo mismo, porque yo digo I am hungry, yo estoy hambriento. Sí, si tú, por eso es que en ese canal, como tú decías, veías que I have hungry, no, porque sería yo tengo hambriento. ¿Sí? Entonces, es por lo mismo, porque el hambre la sientes tú. Yo no puedo ver, ni palpar, ni tocar tu hambre. La puedo sentir, pero no es algo físico. Entonces, las cosas que no son físicas, por eso no van con el verbo have. En este caso, el have no es tener algo físico, sino es, como va con el tú, todos los verbos de lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces el hungry que tú decías no es un verbo, es un adjetivo, por eso va con el verbo ser o estar, por lo mismo, porque es algo emocional, no es algo que se pueda tocar. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Si tú quisieras usar un verbo en ese contexto, I am hungry, so I have to eat. Yo estoy hambriento, por lo tanto, tengo que comer. Que creo que todos lo hemos hecho. ¿Sí? Entonces ahí el verbo específico en ese contexto que me estás preguntando del hambre es comer. ¿Listo? Ah, bueno, profe, sí, ya entendí por qué. Bueno, gracias. Con mucho gusto. ¿Sí? Y terminando este video de Pacho, para expresar las obligaciones que yo tengo que, o que cada uno de nosotros tiene que hacer a futuro, antes del have to, le incluye el will. Por eso va para todos. O apóstrofe doble L, la contracción del will. You will have to practice this topic tomorrow. Ustedes tendrán que practicar este tema mañana. ¿Sí? Ahí es algo que tienen que hacer, no como sugerencia, sino como obligación. Si yo quiero expresar una obligación en negativo, will not o won't. Y el have to siempre. ¿Bien? Que el have to. Es decir, que has, vuelvo y le repito con respecto a la pregunta de Dani antes, únicamente en presente simple, afirmativo. Negativo, do or does, en presente. En pasado, did, para todos, y want, en negativo, para todos. ¿Sí? Digamos, una obligación a futuro. We will have to use Sayuna. Porque ustedes y nosotros, los instructores, tenemos que usar Sayuna. Por ahora, como ya les he dicho hoy, sigamos con Teams y con Google Classroom mientras terminamos el proceso de alistamiento y mientras llegamos al 16 de mayo para ya iniciar en forma. ¿Listo? ¿Está claro ese uso del have to en futuro? Sí, profe. ¿Listo? Sin embargo, ahí yo lo adelanté para no durar 17 minutos viéndolo, pero ahí ustedes, como ya les mostré, en las 6 fichas está la misma diapositiva y ustedes pueden acceder a ese video. Aquí voy a poner
grande las diapositivas. Esperemos a que cargue. ¿Me confirman si ya están viendo esa diapositiva en grande? Sí, señor. Gracias. Ahí está el uso del must, que es de lo que yo debo hacer, ¿sí? De manera más subjetiva, que es un punto de vista personal, ¿sí? O una perspectiva objetiva, que ya es externo, en este caso, yo, los instructores, el jefe, cualquier persona diferente a nosotros, las leyes, es decir, las obligaciones, las normas, ¿sí? Aspecto social, jurídico, administrativo, por eso habla de las reglas, procedimientos, manuales. Aquí va el sujeto, must, el verbo sin el to, a diferencia del have to, aquí no va el to, y el complemento. I must call my boss. Aquí tenemos que yo tengo esa obligación que debo llamar a mi jefe. Ahí tenemos en presente. El must, como se dan cuenta, solo se utiliza para presente y futuro. No se utiliza para el pasado. Y en futuro, no utilizo el auxiliar will como en el have to, sino el mismo must. Ustedes deberían venir mañana. O debes, en este caso, que es usted. ¿Sí? Pero es must y must incluye presente, futuro. Este verbo modal en tercera persona no incluyo nunca la S. Se utiliza para frases afirmativas y negativas. No hay frases interrogativas con el must. Si yo le quiero preguntar a alguien una obligación, automáticamente tendría que utilizar el have to. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver lo que debo hacer y lo que no. ¿Sí? Entonces, employees must not live in the office. Todos los que somos empleados, sea virtual o presencial, no debemos dormirnos en la oficina. Es una ley, es una norma de la oficina. Y porque si no se duerme en la oficina, pues al día siguiente o ese mismo día, chao. Aquí tenemos el must, que es hacia una necesidad, ¿sí? Debe uno comprar una entrada para ver el espectáculo. ¿Sí? Porque si yo entro al teatro, al cine, a un concierto, lo que sea, y no tengo ese tiquete, boleto, entrada, pues no me van a dejar entrar, porque es obligatorio. ¿Sí? Entonces ahí está lo que tengo que hacer, el have to, lo que debo. ¿Sí? Entonces es más fuerte como en español, es más fuerte ese deber que el tener. ¿Listo? Y el tercero y último es el should, que es debería, pero para dar consejos o sugerencias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, you should go to bed early, you have an important meeting tomorrow. Usted debería ir a la cama temprano, tiene una importante reunión mañana. Yo le digo a alguno de ustedes eso y es una sugerencia. He should tell me his plans so I can help him. Él debería contarme sus planes para que yo le pueda ayudar. No está obligada esa persona a contarle los planes al otro para que le ayude. ¿Sí? Es un consejo. O son las cosas correctas que esa persona debería hacer. ¿Sí? Lo mismo que en español. Una cosa es lo que nosotros debemos hacer porque nuestro contrato lo dice, trabajo, ¿sí? Porque la ley lo dice, o no debemos hacerlo porque está prohibido. Aquí ya es consejos o sugerencias. ¿Sí? Si yo les digo, como a la mayoría de ustedes, por no decir que todos en la retroalimentación les pongo, o en español o en inglés, en este caso, you should practice your pronunciation. Ustedes deben practicar su pronunciación. Es una sugerencia. Ustedes verán si lo hacen o no. Porque muchos, no, profe, yo no necesito practicarla tanto porque yo ya la tengo. Otros de pronto sí son más conscientes que tienen que mejorar y practican. Entonces, el should para esas sugerencias o consejos en el aspecto laboral o, vuelvo y les digo, para los que no están trabajando, incluyen el académico también, de lo que ustedes, sus compañeros, jefe, nosotros como instructor deberíamos hacer o no deberíamos hacer. ¿Listo? ¿Está claro ese uso del should? Profe, ¿ese va en pasado, presente y futuro?
Entonces, me lo amplío otra vez. Entonces, digamos aquí en el primero, I should go. Tú deberías ir a la cama temprano. He should tell me. Él debe contarme. También es en presente. Y también es en presente. Pero un consejo, sugerencia negativa. How should I know about her plans? ¿Cómo debería? ¿Sí? Ahí sería futuro. Saber o conocer sus planes. Nunca habló. Why should I work with him? ¿Por qué debería trabajar con él? ¿Sí? Futuro también. I think, automáticamente presente. I don't think, automáticamente también el presente. Y aquí, children should get 8 to 10. Los chicos deberían levantarse, tener en ese caso de 8 a 10 horas de sueño cada día. Que lo hagan es otra cosa. Y a pesar de que aquí no hay ningún ejemplo en pasado, también se dan consejos o sugerencias en pasado y es exactamente la misma estructura. I should practice. Yo debo practicar. I should practice yesterday. Yo debí practicar ayer. I should practice tomorrow. Yo debería practicar mañana. Es decir, los tres es exactamente lo mismo. I should, el verbo, y ya por el complemento yo sé si es en presente, pasado o futuro. ¿Listo? O sea que si es en pasado es I should practice yesterday. Lo mismo, es exactamente lo mismo, pero le pones el yesterday, no sé, 20 years ago, last year, last week, ¿sí? Una expresión de tiempo que indique que es pasado, exactamente. Y aquí hay algunas expresiones en inglés con su traducción a la izquierda para expresar opiniones. ¿Sí ven? Aquí tenemos la primera con el must. I must admit that. Aquí tenemos el have, pero aquí no tiene read, porque ahí no dice tengo que leer, sino he leído. ¿Sí? En este caso ya es otro tema que sería presente perfecto, pero es una opinión. ¿Sí? Si yo quisiera expresar yo digo una sugerencia, ¿sí? Entonces, you should practice English because I have read that, Ustedes deberían practicar todos los días porque yo he leído que si uno practica todos los días, ¿Sí? Ahí estoy incluyendo la sugerencia con una expresión como esta, que dé mi opinión para soportar la sugerencia. Entonces ahí están cada una de las posibles opciones para expresar opiniones en su contexto laboral y o académico para esa evidencia. Entonces aquí están los ejemplos de dos compañeros de multimedia y web. Solo que aquí, bueno. No me deja verla, entonces espérenme, yo les descargo de aquí para ponerles el audio. Toca por aquí. A ver si me dejan ponerles el audio del ejemplo de esa evidencia. No sé por qué no me dejó. Bueno, yo voy a mirar y voy a modificar eso en la presentación de las fichas para que ustedes puedan escuchar el ejemplo el audio de esos dos compañeros de otras fichas de
¿De qué? De multimedia. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el uso de esos verbos modales. Sin embargo, si ustedes quieren buscar otros videos, punto más cortos, más claros ahí en Google o en YouTube sobre el uso de los verbos modales, lo pueden hacer para que les quede claro y llego ya a hacer su evidencia como tal. ¿Listo? Entonces, eso es. ¿Alguna duda, inquietud con respecto a lo que tienen que hacer en esa evidencia? Con respecto, como les dije antes, alguno tiene o necesita que les muestre ahorita en pantalla el centro de calificaciones para mostrarles qué tienen pendiente conmigo en inglés, o lo tienen claro. Yo no lo tengo claro, maestro. Vale. Chile, ¿me recuerdas tú de qué ficha eres, por favor? Sí, señor, 96. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla otra vez. Aquí yo voy a entrar a un drive que tenemos los instructores. Aquí están todas las fichas que tengo o que he tenido. Entonces voy a la 96. Aquí voy a buscar el centro de calificaciones, que aquí está el centro de calificaciones únicamente mío. Aquí está tu nombre, ¿sí? Tú tienes la evidencia de presentar a un familiar o a un amigo de la primera fase aprobada. Te falta la entrevista y pues la que acabo de explicar. ¿Listo, Shirley? Perfecto, maestro, muchas gracias. Geraldine, creo que estás aquí, exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, que los que están en amarillo es porque no han entrado a territorio desde el año pasado. Sin embargo, si alguno está aquí, si lo conoce, ahí está. Hasta el momento de lo que llevamos, solo Judith Martínez y Sandra Bonilla están al día de la 96, sin contar esta evidencia. Pues la idea es que los que no están al día con esa evidencia lo hagan. Si alguno de los presentes de esta ficha no está aprobado con la evidencia 1, o sea, fuera de Shirley, Geraldine, Javier, Lady, Sandra y Judith, pues la puede enviar. ¿Listo? ¿Alguien más? Ya sea de animación digital, 3D, perdón, que no tenga claro qué debe conmigo, o lo tienen claro. Profe, yo tengo la duda, si te debo algo. Yo sería la de Vale. animación 3D, la 46. Vale, Nicolás. Obviamente en el que te voy a mostrar ahí sí salen todas las evidencias, porque el que está de multimedia ese lo subí yo con las mías nomás, porque no hay un centro de calificaciones como el que voy a mostrar. Entonces entro en la 46, ¿sí? Aquí centro de calificaciones, y ahí sale todo. Pero si yo busco Nicolás Felipe Franco, ¿sí? Entonces, Sí, señor. aquí está la A, que si no estoy mal, aquí está. Bueno, la siguiente es la de la presentación del video, que ya la tienes. Voy a ir aquí a la entrevista. Entonces aquí voy Ok. bajando a tu nombre y ya la tienes, ¿sí? Obviamente la que acabo de explicar, pues si yo voy, que esto ya hace parte de... Aquí está la que les acabo de explicar. Una vez Nicolás y obviamente los compañeros de esta y las otras fichas lo entregues, y si ya está aprobado, le pongo la A, ¿sí? Por ahora, por lo que les acabo de explicar, pues todos estarían en NP, que es no presentó. Apenas Nicolás y todos los que están en esa ficha la presenten, pues les cambio esa NP por A. Si alguno la presenta, pero no cumple con lo que les expliqué hoy, pues le pongo la D, y cuando la cambie, le pongo la A. ¿Listo, Nicolás? Ok, profe. ¿Alguien más que tenga la misma duda con respecto a lo que debe conmigo?
o que tengan alguna duda de las evidencias anteriores, algún comentario, queja, reclamo, sugerencia, o todo claro, todo bien. Mi profe, una pregunta, la actividad de hoy, ¿cómo se llama? Ya te muestro. Audio with modal verbs se llama. Ahí en el Muchas cuadro gracias. amarillo Audio. ¿sí? Dice audio with modal verbs. Listo. Ahí ya está a las 6:46 con el no presentó. En la medida que ustedes presenten, lo cambian. Entonces, antes de darle la palabra a Diego, voy a leer aquí lo que escribió Walter. Los audios para guardarlos y reproducirlos sobre documentos creados, porque el problema me ha pasado a mí también con el trabajo número 2. El audio no se queda guardado, a veces por razones de configuración de seguridad, de producir el archivo guardado en otro equipo diferente de donde se creó esa aplicación. Ah, ok, para lo que tú me decías del PowerPoint mío seguramente, pero no se guarda. Ok, ahí puedes hacer lo que tú me preguntas al fin, lo que tú me dices al final de crear un video que integre un enlace de audio, Walter. O lo otro, que puede ser más fácil e inmediato, es si pasa ese problema, me mandan el audio por interno. ¿Sí? Entonces tú dices, profe, mire, buenos días, buenas tardes, buenas noches, habla con Walter Mauricio Arboleda, soy de la ficha tatata de tal programa, por problemas técnicos o como que sí, no puedo cargar el audio, se lo puedo enviar por acá. Yo lo escucho, si está bien, en el canal, ya sea Teams o Classroom, enviarías el guión. Y ahí, a pesar de que el audio esté por otro medio, yo lo pude escuchar y lo califico. ¿Listo? Con mucho gusto, Walter. Diego, adelante. Buenas noches. Profe, buenas noches. No, pues para saber que, a ver si de pronto estoy debiendo algo. Alguna nota, por favor. Ay, bueno, no pues que me fueras a preguntar eso, pero bueno, yo te puedo decir conmigo, pero creo que tú ya lo sabes porque nosotros nos vimos hace, ¿qué? ¿2 semanas? Como una semana. Sí, entonces la segunda evidencia que tú presentaste era la única que te hacía falta en ese momento, que es la de la entrevista, ya la tienes aprobada. O sea, conmigo solo te falta la que expliqué hoy. Pero pues si quieres te muestro la de los demás, ¿no? ¿Me recuerdas, Diego, tu ficha, por favor? 2750 y ¿qué? Terminado 98. Termina en 48. 98. Multimedia web. Ah, 98. Entonces, el problema es que aquí hay un centro de calificaciones, pero no sé si sí, entonces sí es que ahí no está muy actualizado, que digamos, porque ese es el que se descargaba desde territorio, pero no está actualizado como debería estar. Por eso el único centro de calificaciones alterno que sí está actualizado es el mío. Y aquí está lo que te acabé de decir. Cuando tú me envíes el audio, pues aquí te pongo la A y ahí tú ya tendrías aprobada la segunda fase. ¿Sí? Entonces, por eso no podría decirte ni a los de multimedia qué deben de los demás instructores, porque desafortunadamente ese centro de calificaciones que está ahí no está actualizado, porque, pues, bueno, ya cada instructor técnico decide si quiere tener un centro de calificaciones alterno o no, y la profe Gloria no ha querido, entonces por eso no hay uno. O si no, con gusto te lo mostraba. Ya si tienes esas dudas con respecto a los otros componentes, pues tocaría que le preguntaras ya a cada uno por interno, para que no te llegue después un correo de la profe Gloria con un plan de mejoramiento. ¿Listo, Diego? Listo, profe, gracias. Y pues aprovechando que está, ya que nos vimos, como nos vimos para la evidencia que te ayude en la entrevista, si quieres hacer eso mismo para que revise como revisamos ese día el guión del audio, lo puedes hacer. Y los compañeros presentes o los que no están también pueden hacer lo mismo, me avisan con tiempo y con mucho gusto ahí por el enlace de chat de atención el día y hora que ustedes puedan,
nos reunimos, yo les reviso el guión, les digo las correcciones del caso y ya queda lo más complejo, que es grabarse. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa ayuda que les estoy dando si la necesitan. ¿Listo? Geraldine, ¿tienes Eso es muy alguna otra complejo. pregunta? Con mucho gusto. No es obligatorio, exactamente. Pues no era obligatorio en los videos, en el audio tampoco. Si alguno quiere salir, mostrar su cara mientras habla, no hay problema. A los que lo han hecho, a todos les he escrito que es un placer conocerlos, así sea virtualmente. ¿Sí? Ustedes me han conocido a mí virtualmente cuando pongo la cámara, pues en ese tipo de evidencias lo puedo hacer, pero no es obligatorio. Listo. Henry, ¿quedó claro? En caso de que alguno de tus compañeros te pregunte como vocero o representante del programa. Sí, señor. Igual mañana Vale. les escribo, pues para actualizarlos, los que no pudieron entrar, mañana les escribo y pues me imagino que van a surgir dudas y todo, pero pues espero aclararles todo lo que más se pueda. Sí, no, igual si llegan a haber dudas y eso, pues les dice que se comuniquen conmigo para yo poder resolverles las dudas. Adicional a eso, voy a mostrar algo que aplica para todos, que hasta el momento pues ninguno me ha respondido, que se los voy a mostrar, que y con eso termino, ¿sí? Entonces, eso lo decidí, digamos, yo poner de acuerdo a una conversación que tuve justamente con Diego, cuando hizo la evidencia conmigo en la entrevista. Entonces voy a ir a un anuncio. ¿Sí ven el ejemplo del anuncio motivacional que puse la semana pasada? Sí, profe. Entonces aquí, que dice Masterclass en inglés, eso es porque como seguramente ustedes se han dado cuenta de lo que yo hablaba con Diego, ustedes no tienen una clase magistral conmigo todas las semanas. Ustedes se ven conmigo. Con los de multimedia creo que no nos vemos hace mucho tiempo. ¿Sí? Con los de animación fue hace poquito, pero también ha pasado mucho tiempo. Entonces, si en algún momento ustedes dicen, ya sea como grupo o así sea uno solo, profe, es que yo tengo dudas sobre tal tema, tenga que ver o no con la evidencia, pero es igual sigue siendo inglés, ustedes me avisan con tiempo y con mucho gusto hacemos una masterclass virtual sobre ese tema, para que su desconocimiento o para que puedan ir poco a poco mejorando el inglés, porque si ustedes se quedan con el inglés que la evidencia les pide, es complicado. Y si ustedes están haciendo el English at Work, a pesar de que sea virtual, pues a veces eso no, tampoco es muy magistral que digamos. ¿Sí? Entonces también si alguno tiene esa necesidad, sea como grupo o solito, me avisa. Y si está en mis posibilidades de tiempo y todo lo demás, explicarles eso el día y hora que ustedes consideran, no hay problema. Y eso obviamente lo grabo y quedaría como material de apoyo para que no sea solo la persona que lo ve, sino sus compañeros tengan acceso a eso. ¿Listo? Entonces ahí les dejo eso en el tintero por si a alguno le interesa, me avisa con tiempo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia, participación. Como dijo Henry, si les quedan dudas en el transcurso de estos días en el desarrollo de la evidencia, se comunican conmigo y con mucho gusto se las aclaro. Entonces, que les vaya muy bien. Buena noche. Mañana, ya por la mañana, habilitaré en las 6 fichas la evidencia para su correspondiente envío y la grabación de la misma. Y recuerden a los que están pendientes de la evidencia 1 y 2, o sea, la presentación de un familiar o amigo y la entrevista, hacerlas, porque si no, se atrasan y se les acumula con todo lo demás. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Hasta una próxima oportunidad y que les vaya muy bien. Feliz noche, Gracias. profe. Bendecida Mucho. noche, ministro. Mil gracias. Hasta luego. Pase Con buena mucho noche, gusto. profesor. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, profe. Con mucho gusto.